La democracia exige equilibrio en el decir. Hay que darle oportunidad a todas las opciones de un debate de presentar sus argumentos. Nosotros en AN7 creemos en eso, en la contrastación de la información para hallar la verdad. Hoy tenemos un invitado que nos llega muy oportunamente, lo es el exministro de Energía y Minas, Pelegrín Castillo, y exdiputado de la República. Alguien que quiero decir que tiene una dilatada carrera política conocida por todo el mundo en el Congreso, tal vez sin exagerar, uno de los 3 diputados más productivos en la historia dominicana, que salió del Congreso con gran prestigio por su seriedad y la defensa de principios fundamentales. Buenos días, Pelegrín. Muy buenos días. Buenos días. Gracias. Muy contento de encontrarme aquí con ustedes. Un saludo afectuoso a los amigos y amigas televidentes de AN7. Gracias por acompañarnos. Bien. Y como dice Homero, pues estábamos acostumbrados siempre a verlo usted en una posición donde se le tiene mucho respeto hacia su trabajo, hacia la manera en la que realiza su trabajo. Entonces vemos las acusaciones del ministro de Energía y Minas, Antoni Conde, donde pues quiere quitar toda esa línea que ha seguido por tantos años de actuar correctamente y entonces empañarla, pues diciendo que hubo problemas de déficit, que el presupuesto, que sí, injustificado en muchas obras. ¿Qué usted tiene que decir de eso? Mira, a mí no me sorprende lo que está pasando. Progresivamente nosotros vamos a ir dando detalles de todas las contradicciones y las implicaciones de esas contradicciones que nosotros manteníamos en el gobierno con sectores del gobierno encabezados por el ministro Montalvo alrededor de muchísimos temas. Y obviamente al producirse la renuncia nuestra del Ministerio de Energía y Minas por una convicción profunda de que lo que se estaba haciendo en el proceso de reforma constitucional era trastornador, profundamente trastornador de la vida democrática de República Dominicana. Nosotros sabíamos que esto iba a tener consecuencias, porque además no solamente renunciamos al gobierno, sino que salimos del bloque y decidimos emprender la exploración, el diálogo, la consulta sobre la constitución de un polo de soberanía, un polo patriótico. Marcando ya una diferencia profunda con las posiciones del PLD y del presidente Medina en particular. Se trata de una manipulación, de un informe insidioso. Los que lo elaboraron sin la más mínima intención de esclarecer las cosas. Primero, vamos a analizar las cosas. No hay tal déficit. El informe mismo, si se lee atentamente, dice que a finales de año está proyectado un déficit y ciertamente es así. Y nosotros le dejamos eso constancia. ¿Por qué? Porque con el presidente él asumió el compromiso con nosotros. El día se votó el presupuesto nacional, de que como era un Ministerio de Información, se le iban a ir transfiriendo una serie de recursos para que pudiera cumplir con su papel y se fortaleciera como una institución reguladora, una institución fiscalizadora, una institución capaz de hacer gestión estratégica de las 2 áreas más estratégicas de República Dominicana, donde interactúan los actores más poderosos del país y del mundo. Ese fue el compromiso del presidente. Y no era un compromiso solamente político institucional, porque esa reforma es del presidente, sino también un mandato de ley. Hay fondos, y lo dice el artículo 12 de la ley que crea el ministerio, que debieron pasar al ministerio, que no han pasado. Y cuando hablamos con los responsables de diferentes áreas, nos dijeron que eso iba a ser un proceso gradual porque esos recursos ciertamente se estaban percibiendo, pero estaban afectados a otros fines. Incluso se me mencionó una nominilla, unos compromisos que había. Eso por un lado, de modo que no hay tal déficit. La palabra déficit en una población que no tiene mucha información de
¿Qué significa? Asusta porque... Dice, bueno, ahí faltó algo dinero. pecaminoso. No, y él lo completa eso con proyectos que son burbujas. Él dijo, faltó un dinero. Cualquiera piensa eso porque déficit significa que falta algo. La verdad es que el propio Estado opera históricamente. Permanentemente. No hay una institución del Estado que no tenga un déficit operativo. Pero vamos más lejos, las familias aquí trabajan en Pero déficit. ¿qué pasa? El Ministerio de Energía y Minas, si se cumpliera el mandato de la Ley 112 o el propio mandato de la Ley de Minería, no solamente no tuviera déficit presupuestario proyectado, porque al día de hoy no hay propiamente déficit, pero proyectado a fin de año, nosotros se lo dejamos en el informe. Y nosotros entendíamos que un nuevo ministro, con las relaciones privilegiadas que tenía con el premier Montalvo, que es vamos a decir, el presidente del día a día, iba a poder conseguir esos recursos para que muchos de los planes que le dejamos al ministro Isa Conde lo pudiera ejecutar. Mira, en un año, para que se tenga una idea, nosotros recibimos un mandato de ley y en un año ubicamos planta física en un edificio con 1.200 metros y por proyección a llegar a 2.400 metros. Un edificio estupendo. Logramos instalar el sistema informático, incluso un software de proceso que creo que ningún ministerio lo tiene para la gestión cotidiana del ministerio. Instalamos una política de software libre para que todo el personal se entrenara en software libre. Creo que fue el primer ministerio que empezó a fomentar el uso de software libre, claro, con algunas excepciones en el departamento. Establecimos las áreas fundamentales de funcionamiento del ministerio, no nos fuimos a las direcciones bajo los viceministerios en todos los campos por un problema de espacio, porque no teníamos espacio para designar funcionarios. Pero todas las áreas básicas del ministerio nombradas, las reglas de transparencia y de organización interna habían avanzado enormemente. Se formuló el plan operativo anual en conformidad con la Estrategia Nacional de Desarrollo. El plan estratégico del ministerio, proyectado alrededor de 3 ejes fundamentales: fortalecimiento institucional, seguridad energética y minería segura, transparente y responsable. Todo eso está ahí. Se adquirió una planta, un parque vehicular. Se reclutó, y me siento orgulloso de haber reclutado un equipo de altísima calificación. ¿Por qué? Porque yo se lo dije al presidente, yo no vengo a hacer una institución clientelar aquí. Aquí nosotros vinimos a construir una institución con una gran visión, con un estatuto de personal superior. Reclutamos un personal de altísima calificación, solamente hay que ver la hoja de servicio y las calificaciones profesionales de los que están ahí. Fueron reclutados no conforme a criterios políticos, no conforme a vínculos familiares. Eso aplica para los asesores y aplica también para los directores de diferentes departamentos. La misma nómina era una nómina perfectamente compatible con la función que se estaba cumpliendo. Ahí no había nominilla, ahí no había... Había algún personal, vamos a decir, de la Fuerza Nacional Progresista, todo trabajando. Porque si algo yo le dije a toda la gente que está vinculada a nosotros en la parte política, es que a quien más le voy a exigir, le iba a exigir, era precisamente a los que tenían vínculos políticos. Enfrentamos también una cantidad de situaciones que se dan, porque yo vi el Estado desde el Congreso, pero ahora lo vi desde un ministerio. Y me di cuenta de la cantidad de situaciones que había que estar enfrentando permanentemente para no caer en lo mismo. No caer en lo mismo que afecta a muchísimas instituciones del Estado. Y cuando identificamos situaciones irregulares, procedimos a hacer lo correctivo. O sea, en otras palabras, nosotros hicimos lo que nunca se había hecho. Ahora, el ministro
habla y el informe original habla de unos asesores. Nosotros estábamos pagando una nómina, obviamente los asesores iban a ser cada vez menos en la medida en que consiguiéramos espacio físico y pudiéramos nombrar los directores, pero como no teníamos espacio para nombrar directores, mientras tanto estábamos trabajando en los planes junto con asesores. Ese grupo de asesores, que repito, de alta calificación, en total representaban un pago de 4.6 millones de pesos al mes. Al año estamos hablando de unos entre 56 y 60 millones de pesos. Muchos de ellos extranjeros, ¿verdad? No, 3 extranjeros. De 60 millones de pesos, para que el público tenga una idea, de un presupuesto de 646 mil millones de pesos, que es el presupuesto del sector público, para tener el mejor equipo de asesores, es algo muy, muy eficaz, pero algo más. Eso lo gasta el presidente en una visita a un campo apartado, cuando él va y le piden cualquier tipo de ayuda. Eso y más lo gasta el presidente en una visita. Pero la presidencia de la República tiene unos presupuestos en publicidad que son probablemente mucho más que un ministerio, repito, de energía y minas. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí vamos al tema de fondo, el tema grueso. ¿Por qué Isa Conde adopta esta posición? Y el grupo que lo acompaña, Vilalta sobre todo, que es el que está como brazo derecho de Montalvo en esa campaña. Aparte de las razones políticas, hay una realidad. Nosotros realmente asumimos lo que el presidente había dicho, hacer lo que nunca se ha hecho y corregir lo que está mal. Y no nos quedamos en palabras, nosotros empezamos a tomar decisiones. Empezamos a tomar decisiones que afectaron intereses poderosos. Y nosotros sabemos que esos intereses se movilizaron, fueron a Palacio. Yo estoy convencido de que nosotros más tarde o más temprano, aún sin este tema de la reforma constitucional, hubiéramos terminado saliendo del gobierno, porque éramos una especie de cuerpo extraño. Al presidente, cuando él me visitó en mi oficina política a recabar apoyo para su candidatura, nosotros le entregamos un documento que se llama La Revolución del Proyecto Nacional. Y yo le dije, mire, la visión que yo tengo de la política y de lo que el país necesita en estos momentos, y que debe ser, vamos a decir, la que guíe el tipo de relación que debe haber entre nosotros de cara a una alianza, es esta. Y se lo entregué, junto con una botella de petróleo. Entonces nosotros, consecuentemente con esa visión, nosotros empezamos a tomar medidas. El ministro dice que encontró burbujas y espumas. La verdad es que es una manera mezquina de desconocer lo que se dejó. Y voy a preguntar, nosotros tomamos la decisión, después de haber declarado extinguidas las concesiones a Maleno hoy y a Morfin, de un grupo económico muy poderoso, el Grupo Vicini, que tenían todas las concesiones del país. Nosotros declaramos la necesidad de organizar la base de datos de hidrocarburos. Esa información no la tenía el Estado tirada en los pasillos de la Dirección de Minería. Y nosotros hicimos una licitación donde ganó la firma más grande del mundo, es Schlumberger, que está organizando la base de datos de hidrocarburos. Y eso implica incluso reinterpretar toda la información que está ahí para fines de recabar nuevos datos, para mejorar la posición del Estado de cara a la exploración petrolera. En esa misma línea le dejamos, porque ese fue, vamos a decir, el compromiso más fuerte con el presidente, listo para la firma, 2 acuerdos. Uno con el Estado español, la Universidad Complutense de Madrid y el Observatorio de la Armada Española, para hacer una campaña en mar que le daría al Estado Dominicano 1.850 kilómetros de millas sísmicas 2D en 3 áreas con potencial de hidrocarburos.
Eso es una realidad. Solamente hay que mandar al viceministro Reyes, a un viceministro de Hacienda, a cerrar el acuerdo financiero en apoyo a esa campaña. Y eso es para este año. Llegamos a un acuerdo con el ministro Fraser de Canadá y CCC. CCC, la cooperación canadiense, para un acuerdo de una campaña de exploración petrolera en tierra de sísmica 2D, 1.700 kilómetros y 20.000 kilómetros de geofísica aerotransportada de punta, de la última generación, para indicarnos el potencial de hidrocarburos en diferentes áreas del país. Eso nada más necesita que el presidente lo autorice. Y son 29 millones de dólares. Y para que no se viera que era algo que estábamos improvisando, el gobierno de Canadá sugirió que lo hiciéramos con la firma Polaris, porque la firma Polaris estaba trabajando aquí con el sector privado para esa campaña. Nosotros, cuando decidimos ponerle fin a las concesiones, no quisimos empezar de nuevo, sino que le dijimos al gobierno canadiense, miren, nosotros necesitamos completar este proceso. ¿Ustedes están dispuestos a cooperar con nosotros? Sí. Es decir que esos tres elementos, la base de datos de hidrocarburos, el acuerdo con el gobierno español, aquí vino el canciller español invitado por el presidente y a él fue que se le pidió el barco. El ministro dice ahora que no hay fondo para ese barco. ¿Cómo va a ser que no hay fondo? Si el presidente me dijo que esos fondos él lo aseguraba. Y yo le dije, presidente, y mire, y no se preocupe, es 1.7 millones de euros. No pasa de 2 millones de euros todo el proceso. Y Felucho Jiménez, en refinería, me dijo que si usted le manda una carta, él asigna los fondos, porque él tiene fondos para eso. Entonces no es, ministro Issa, no, eso no son espumas, eso son decisiones estratégicas de Estado para que el año que viene, aprobando la ley, que dicho sea de paso, la ley, el proyecto de ley, ya nosotros habíamos hecho, avanzaba la revisión del primer borrador, hecho nada más y nada menos con las firmas más importantes del mundo en defensa de Estado. Porque nosotros en los asesores internacionales teníamos los mejores asesores en diferentes áreas. Pongo el caso de hidrocarburos, pero en cada una de las áreas estratégicas nosotros perfilamos proyectos de ese tipo, que solamente cuando hay voluntad política y voluntad de servir los intereses públicos y del Estado y no los intereses de grupos privados y privatizadores, se pueden hacer. Nosotros teníamos diferencias, evidentemente, con la visión del grupo que está en Palacio. Miren, nosotros teníamos diferencias con el tema de cómo regular el gas natural. Hacer lo que nunca se ha hecho es una regulación de gas natural que garantice acceso a terceros, que haya competencia. Se hizo una consulta pública de una norma. Todos los actores hicieron recomendaciones. ¿Para qué? Para que hubiera competencia en la importación y para que además se redujeran los márgenes de intermediación con una fórmula muy transparente, internacional, estándar internacional. Los actores privados no querían, porque es que no quieren regulación. Mientras más poderosos son, sienten que están por encima del Estado. Nosotros tomamos una decisión estratégica también de objetar la apertura de una terminal a 30 kilómetros de la que ya tenemos y que está subutilizada. Y dijimos, presidente, empieza el Polo de Desarrollo del Norte y le mandamos un proyecto de decreto. El presidente solamente tiene que firmar ese proyecto de decreto para que se inicie un proceso de convertir a Montecristi, no bajo control privado, sino el Estado, haciendo todo el proceso y luego licitando al sector privado, nacional e internacional. Eso está ahí, a la simple firma del presidente. Nosotros planteamos, por ejemplo, yo sé que había mucha preocupación con una resolución que nosotros estábamos manejando. Y quizá eso fue uno de los detonantes de todas estas presiones sobre el ministerio, porque eso iba a venir más tarde o más temprano. Por ejemplo, nosotros estábamos elaborando, yo había instruido al viceministro Tony Herrera y al equipo que él tenía en elaborar una resolución que ordenara el monitoreo a distancia de los almacenamientos de combustibles líquidos y gaseosos
¿Por qué? Porque aquí el Estado no tiene, en su visión de seguridad energética, el Estado tiene que saber cuál es el stock, la disponibilidad de combustible líquido y gaseoso que hay. Pero hay sectores que no quieren. ¿Por qué? Porque cuando tú estableces esos controles, el margen de ese mercado que hay de combustible, por ejemplo, generadores que te traen combustible hay un gran negocio y después te lo desvían para otros fines, o generadores que son distribuidores de combustible y al mismo tiempo generadores. Óyeme, esa es la realidad. Ese proyecto se estaba elaborando y yo sé que estaba inquietando muchos actores, porque todo de una manera u otra se sabe. Nosotros teníamos un enfoque diferente sobre el pacto eléctrico. Y eso se manifestó, eso fue evidente. El día que se organizó la apertura del pacto eléctrico, que se hizo el encuentro del pacto eléctrico, el ministro de Energía y Minas, que iba de acuerdo al protocolo en la mesa, porque es parte de la comisión presidencial, el premier Montalvo dispuso que no iba. O sea, a ese nivel de contradicción y de mezquindad llegamos. De modo que esto que está pasando a mí no me sorprende. Pero yo veo otra arista, porque hay una realidad. Hay que hacer la diferencia de enjuiciar la gestión de un ministro, de un ministerio existente y de 4 años, a la gestión de un ministro, de un ministerio que no existía en un año. O sea, ¿qué se le puede pedir que tenga hecho, que no sea más que decisiones estratégicas y lineamientos de política, a un ministerio que viene de cero? Y que tú participaste en la elaboración de la ley, en la organización del mismo. Entonces yo lo veo eso claro. No, eso... Las espumas y la burbuja yo lo veo como planes estratégicos que aquí no le gusta, porque aquí no le gusta planificar nada, y lo que hay que ejecutar. Y se necesita pero no solamente es espuma y burbuja, fíjate. Nosotros, por ejemplo, antes de llegar al ministerio, nosotros hicimos un acuerdo con Itaipú Binacional. ¿Para qué? Para traer al país el programa Cultivando Agua Buena. El programa Cultivando Agua Buena acaba de ser reconocido por Naciones Unidas como el programa más verde del mundo. Es un programa que se desarrolla en la cuenca del Paraná. La primera experiencia de internacionalización de Cultivando Agua Buena es en República Dominicana. El ministro ni siquiera menciona Cultivando Agua Buena, él dice Cultivando Agua Sana, porque no quiere recordarse que eso, Cultivando Agua Buena, es un fruto ya que está ejecutándose. Fíjate la filosofía de nosotros trabajar. Cultivando Agua Buena se está desarrollando ahora mismo en la cuenca Gurabo, de la microcuenca Gurabo, en alianza con APEDI. En la cuenca de Río Grande, en el sur, con Sur Futuro. En la cuenca Maimón, ahí en el Distrito Minero, con el INDRI. Y habíamos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente de desarrollar OSAMA. Y ahí no habíamos empezado. La política de nosotros fue alianza con el sector productivo, con los sectores. Él, por ejemplo, habla de burbuja. Nosotros le dejamos el estudio técnico completo, hecho por el ingeniero Martín Meléndez, director de ingeniería de INTEC, de las microcuencas, de las microcentrales que debían instalarse en Rancho Arriba. Ese es un proyecto ya bastante avanzado. ¿Con quién lo queríamos hacer? Con ENRECA. ENRECA es la Asociación Nacional de Cooperativas de los Estados Unidos. Entonces, siempre buscamos un partner, un aliado fuerte en la parte técnica, con calificación internacional o mundial, para poder hacer cosas de calidad. Cosas de calidad. Ya esa fue la filosofía de nosotros. Ahora, los asesores, que yo me río. Mira, los asesores extranjeros que llamaron mucho la atención, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Nosotros estábamos pagando 1.600.000 pesos mensuales en 3 asesores. El primero es el abogado o uno de los abogados más importantes del mundo en defensa del Estado. Defiende el Estado frente a otros estados, Estado frente a multinacionales. Sus clientes son estados. Y su equipo jurídico que lo acompaña, que trabajó directamente con nosotros, un equipo de estrellas. O sea, que uno contrata a una persona, pero un equipo detrás. Claro,
con sede en Washington. Esa es la firma Foley Holt y el abogado prestigioso Paul Reisler. Exacto, que no es una persona. No, es un team. Pero aunque fuera uno, la calificación de esa persona vale eso y más. Vale eso y más, porque una opinión de esa persona jurídica, legal, en cualquier asunto importante, vale mucho. Es un sello también de diferenciación, porque tú estás bregando con los actores más grandes del mundo. Cuando yo me reuní con el ministro de Energía de los Estados Unidos, yo le dije, yo quiero la cooperación también bilateral de Estados Unidos para la formulación de la norma de acceso a terceros. Le dije, pero nosotros aquí tenemos, se lo dije al equipo de él, nosotros tenemos aquí en Washington una firma que nos está asesorando, de modo que por ahí podemos ir trabajando en ese tema. Ahora, ¿quién es el otro? El doctor Jacob Milbrandt. El doctor Jacob Milbrandt es la persona responsable de haber dirigido la campaña más exitosa del mundo en los últimos 20 años. En los últimos 20 años, en exploración en agua profunda. Ustedes saben que nadie pensaba que Israel podía encontrar gas. Encontró gas a 2.000 y pico de metros de profundidad, y hoy por hoy Israel tiene independencia energética, que era algo impensable, por 50 años. Bueno, esa persona fue la que nosotros trajimos aquí para que nos asesorara en todo lo que es regulación de la política petrolera. Cuando se elaboraron las bases de la licitación de hidrocarburos, la parte técnica, la puso esa persona, consejos y orientaciones sobre las políticas a seguir. Porque tú no puedes, aquí no tenemos experticio, aquí hay alguna que otra persona que son curiosos de la materia, estudiosos, que se mantienen más o menos al día, pero tú no tienes expertos que hayan tenido la experiencia, y eso lo incluimos. El otro, el doctor Shlomo Ben-Ami. En el mundo de la diplomacia y de las relaciones internacionales, Shlomo Ben-Ami es una clase mundial. Ahora, el ministerio estaba desarrollando una agenda activa, muy activa, en el campo exterior. ¿Por qué? Porque un ministerio de este tipo necesita redes de alianza, de apoyo, vínculos con Estados, con organizaciones internacionales, con figuras, con grupos, con sectores. Y eso, quien lo estaba facilitando o ayudándonos en ese proceso, en algunos campos en especial, era el doctor Shlomo Ben-Ami. Entonces, eso devuelve, ese es un tipo de inversión, repito, los 29 asesores, que al final no eran 29, es decir, cuando yo salí del ministerio, había reducido a 17, y no era para el ministro, estoy hablando para el ministro y 6 viceministros. El ministro y 6 viceministros. En la formulación de muchos planes. No todos tenían el mismo rendimiento, yo tengo que reconocerlo, porque a algunos se les pidió más que otros y otros estaban pendientes de presentar informes. Pero contar con esos activos, cuando tú estás regulando los actores más poderosos del país y del mundo, es algo que un Estado responsable tiene que hacer. Y además crear un buen estatuto de servicio. Por ejemplo, en el tema de minería, nosotros teníamos listo una consulta multisectorial, planificada. Y habíamos hablado con muchos actores de la vida del país, del sector minero, del sector social. La última reunión fue con la Academia de Ciencias, las universidades. ¿Qué íbamos a hacer? Abrir una apertura de un diálogo sobre 5 temas, un diálogo nacional. Pero yo no quería hacerlo como ministerio. Yo nombremos una comisión de expertos, de gente de alta calificación, de alto perfil, de gran credibilidad, que dirigiera eso con la mayor autonomía posible. Roberto Santana, Nelson Espinal Báez, José Carlos Yunén, la doctora Miguelina Marichal para la gestión administrativa de eso. Incluso habíamos hablado con Miguel Díaz, el dominicano más notable en el mundo en materia de geología y minería. ¿Por qué? Porque dijimos desde el principio, nosotros tenemos recursos mineros, pero lo importante para un país es saber qué vamos a hacer con los recursos.
Porque podemos tener la riqueza, pero si no sabemos qué vamos a hacer con eso. Y para saber lo que tenemos es que producir un gran diálogo. Ese equipo de especialistas estaba trabajando en eso, en la preparación de esa consulta. Teníamos apoyo de todos los organismos internacionales. El ministro Isaac Conde lo que tiene que asumir ese compromiso. El caso, por ejemplo, que él dice de una cumbre de ministros. Cuando yo estuve en Canadá, el sector privado del continente, Asociación Latinoamericana de Minería del continente, y aquí me visitó la Asociación de Servicios Geológicos del continente, se iban a reunir en Santo Domingo. Se reunieron, pero ellos querían que vinieran los ministros para que fuera un encuentro de todo el sector minero. Me dijeron que si yo podía cursar la invitación. Yo dije, sí, yo asumo el compromiso. Obviamente, eso para el país hubiera sido un enorme prestigio. Claro. Siempre que el gobierno hubiera querido. Porque eso vale mucho menos. Aquí se han hecho cumbres, cumbres de presidentes. Eso vale menos que una visita de esa que hace el presidente a cualquier zona del país. En términos de costo económico vale menos. Y tenía el apoyo del Banco Mundial. Entonces, ¿por qué pones ese ejemplo que tú por la vergüenza óyeme, tener que cancelarlo? Si hubiera habido voluntad, yo lo que sí te digo es que si yo hubiera apoyado la reelección, hacia ahí quiero ir, Pellegrini. Probablemente los recursos hubieran fluido. Ahí entramos en materia. Ampliamente. Claro, porque al final, para hacer esas acusaciones de esos proyectos de burbujas y espumas, es decir, que había proyectos que no tenían respaldo presupuestario, tiene que haber algo en el fondo que respalde esa postura. El sesgo político, porque uno no puede evitar, hay una gran coincidencia entre la renuncia de Pellegrini Castillo como ministro, la ruptura de la alianza de 2 décadas de la Fuerza Nacional Progresista. El anuncio del Polo Patriótico. El anuncio del Polo Patriótico con esta andanada de ataques. Todo el mundo Yo sabe. recibí 3, después que nosotros renunciamos, nosotros recibimos 3 emisarios que querían ver de qué manera se recomponía la relación. Y nosotros le dijimos claramente que nos pasamos años advirtiendo que este tipo de cosas no podían pasar. Y reiteramos nuestra posición. El referéndum era lo único que legitimaba esa reforma. Y obviamente dijimos desde el principio, cuando el ministro Gonzalo Castillo me habló hace un año del tema de la reelección, nosotros le dijimos, miren, si el presidente se somete al referéndum y respeta los procedimientos, nosotros lo respaldamos. Yo creo que nadie se hubiese negado. Si él se somete al veredicto y el país le dice continúe, lo respaldamos militantemente. Ahora, nosotros no vamos a respaldar, se lo dijimos claramente, 4 años más de la política de ambigüedad que está impulsando el ministro de la Presidencia. Porque nosotros vimos al presidente en La Habana con una posición, pero después el ministro de la Presidencia fijó una posición en Juan Dolio que iba en otra dirección. Hoy lo estamos viendo, esa contradicción. Hoy, al concluir el plan de contradicción, de regularización, ahí se ve la contradicción. Una cosa dice el director de Migración, otra el ministro de Interior y otra el canciller. ¿Cuál es la posición del Estado en un momento tan crítico? Es un tema delicado. Óyeme, y en la carta de renuncia yo le hago mención a eso, que armar una crisis político-constitucional, debilitar el sistema político de partido, en la víspera, debilitar la institucionalidad en la víspera de una crisis internacional, cuando él sabe, y lo sabe el comité político, que la soberanía del Estado dominicano está expuesta a ser desconocida por los poderes foráneos en materia tan sensible como la nacionalidad, como la migración, como el control fronterizo. Eso es una irresponsabilidad. Nosotros no podemos asociarnos a eso. Ahora el pueblo dominicano tiene que conocer todos estos detalles. Esto no es una lucha fácil. Nosotros mismos, yo viví la experiencia del 2002 de la reforma constitucional, de la reelección. Los rieles sobre los cuales se montó la reelección en el 2002 fueron realmente muy peligrosos. Y yo estoy viendo en este escenario, nosotros lo hemos visto
y tenemos razones para temer que los rieles sobre los cuales se puede montar la reelección ahora nos pueden llevar a situaciones muy peligrosas. Hay 4 rieles. Primero, avanzar en los esquemas de binacionalidad, con un enfoque que yo digo que es tonto, porque en el fondo los grupos de interés del país prefieren acomodarse a las presiones externas para salvar sus intereses particulares, pero hay una premisa que es falsa, una premisa por lo menos muy cuestionable. Tú tienes un Estado fallido por un lado y un Estado débil y vulnerable por otro. Inducir un proceso de integración bajo un esquema de binacionalidad es trabajar para el desastre a nivel insular. En vez de tener un Estado fallido, vas a tener 2. El otro esquema a nosotros nos preocupa mucho, que es repensar las relaciones sector público, sector privado sobre la alianza con el gran capital nacional e internacional. En vez de ir a un proceso de inclusión social a nivel capitalista, que es lo que nosotros venimos planteando, estamos yendo a un proceso de concentración. O sea, de neomercantilismo. De neomercantilismo. De un intercambio. Tú me apoyas, me financias, claro, y yo te devuelvo negocio. Claro, claro. Y eso quedó claro en el planteamiento que hizo el presidente en la cumbre, porque fue doctrinario, en la cumbre empresario padre-hijo. No son los empresarios los que crean la riqueza social, los empresarios son entes importantes, muy importantes en el proceso de creación de riqueza social. Pero la verdad es que la riqueza social la hace la sociedad. En las empresas están los capitalistas, pero también están los técnicos, están los gerentes, están los empleados, los obreros de servicio, los obreros intelectuales. Todo eso es parte del proceso de creación de riqueza social. Entonces, nos preocupó mucho que todo eso coincidiera con los planteamientos de privatización en una economía que tiene un pecado capital. Yo tuve el honor de prologar la obra de don Germán Horner, Los monopolios en Santo Domingo. Y ahí don Germán describía lo que había sido la historia de la República Dominicana en esa materia. Fue una obra que él escribió en el año 48, cuando se graduaba, eso es su tesis. Entonces, tiempo después me tocó, en el 98, es decir, 50 años después, publicar el prólogo. Y sé que uno de los problemas más serios de la economía dominicana, porque ese es un tema que yo lo he estudiado, es precisamente el gran proceso de concentración que lo facilita un Estado débil, un Estado postrado, un Estado enclenque. En las áreas de energía y minería eso se ve con una fuerza brutal. Y yo le dije al presidente, yo no vengo a crear una institucionalidad frágil, yo vengo a crear una institucionalidad fuerte, un Estado capaz de defender los intereses públicos. Eso es un tema esencialísimo. Y con ese ánimo fue que llegamos. Pero evidentemente la confabulación de los intereses creados fue fuerte. El otro tren, el otro riel, no quiero dejar de mencionarlo, sobre los cuales yo creo que se está montando el proyecto de reelección, es una agenda inédita en el país. Ustedes saben que República Dominicana en la Constitución reafirmó una serie de valores, de rasgos de identidad. La defensa de la vida de la concesión, los modelos de familia natural de hombre y mujer, con matrimonio, sin matrimonio, con uniones consensuales, excluyó la posibilidad del matrimonio alternativo, las nuevas formas de familia, esas que se están inventando al amparo de la ideología de género. Y, óyeme, y además el tema de la identidad cristiana del pueblo dominicano. Eso incluso se debatió a nivel constitucional. No fue muy intenso el debate, pero quedó claro, plasmado, que la gran mayoría de los legisladores y constituyentes, asambleístas, asumían que había una identidad histórica vinculada al cristianismo.
Para nadie es un secreto que desde fuera, de agencias internacionales y gobiernos, especialmente de Estados Unidos, se está impulsando una agenda que busca que en todos los países del mundo se abra paso la visión de ideología de género, la visión de alternativas basadas en un supuesto principio de libertad, una cuestión bastante discutible, porque si alguien propone, por ejemplo, restaurar la poligamia, inmediatamente se oponen, pero no tienen ninguna objeción para matrimonio del mismo sexo. Sí, entonces, hay contradicción. ese es el contraste que uno nota. Entonces, esa agenda la están empujando los mismos sectores que están empujando todo este proceso. Uno más, uno menos, en esencia, eso se está impulsando. Y el último punto es que todo ese proceso no se puede hacer si no es con un proceso de alta concentración del poder político. Tratar de crear un régimen que evidentemente tendría rasgos acentuadamente autocráticos, autoritarios. Nosotros estamos viendo con preocupación lo que está pasando en el sistema político. Ya se logró. Tienen 181 legisladores. Claro. Pretenden cambiar la Constitución ahora. Pueden hacer lo que les da la gana. No hay equilibrio, definitivamente. Y ya la sociedad tiene, los que temen que todos estos procesos aplasten las libertades públicas, nieguen derechos, tienen razones justificadas, porque se perdió el equilibrio político. Pero también entramos en una etapa, yo diría, de desequilibrio dinámico, caótico, porque las alianzas concebidas de esa forma tienden a ser inestables, tienden a ser muy inestables. Estas últimas alianzas están concebidas bajo la idea de reparto. Sí, básicamente, hay un tema que yo lo he planteado muchas veces, que fue lo que arruinó el modelo político en Venezuela. El fenómeno de la conchupancia. El fenómeno de la conchupancia. Los partidos políticos, la cúpula, porque no son los partidos, no son los partidos, es más, la militancia de los partidos, los dirigentes medios pagan las consecuencias de los arreglos de cúpula. Se ponen de acuerdo en función de intereses de la partidocracia. Y ambos también, una vez se ponen de acuerdo los partidos, también se ponen de acuerdo con intereses oligárquicos, de la oligarquía económica que están detrás del país, que son grandes jugadores, grandes electores. Entonces, son los que diseñan la suerte de un país. Y ese modelo es el que está generando precisamente las debilidades del Estado dominicano para poder hacer un ejercicio firme, sostenido de su soberanía, de su autodeterminación nacional. ¿Por qué? Porque todo eso está amarrado a una agenda internacional. La geopolítica de República Dominicana es bastante complicada. Por ejemplo, yo puedo dar constancia de que a pesar de que tenemos un potencial importantísimo por explorar de hidrocarburos, que esta es una zona donde hay muchas razones para pensar que puede haber hidrocarburos, yo sé todas las fuerzas que se mueven para que no se dé. Este país también, por su posición geopolítica, tiene una situación muy vulnerable. Hay un artículo un documento que yo voy a publicar, se llama La advertencia de Yoti Curi, donde cito un documento que me entregó el embajador Arturo Calventi, primo de don Juan, socio del doctor Curi, en su bufete de abogados. En el informe de misión en Haití, ahí se habla ampliamente del problema que estaba planteado ya en el 49 y el enfoque que tenía la comunidad internacional con respecto a la situación del 49. Es una situación que, leído en clave de presente, nos permite entender por qué Haití tiene la posición que tiene, por qué la comunidad internacional tiene la posición que tiene y por qué aquí progresivamente nos hemos ido acomodando
a un rol que no es un rol que nos ayuda a nosotros a salir al camino como nación. Hay grupos que ganan. Hay grupos que ganan en cada coyuntura, concediendo, cediendo. Hay otros, la gran mayoría de la población no está ganando. Y a la larga eso ni ayuda a Haití y por el contrario nos expone a nosotros a una situación de inestabilidad, de conflicto interno, de balcanización de la isla, donde nosotros somos probablemente los que tenemos más que perder. Bueno, gracias, Pelegrín. Gracias a ustedes por la conversación amplia. Esa es la idea, porque... y nosotros vamos a mantener una explicación detallada, porque le vamos a mandar un informe puntual de lo que se dijo y general de lo que se ha planificado. Y también yo me voy a encargar de que el pueblo dominicano esté debidamente edificado de cosas como esta, de la exploración petrolera. Ya hemos entendido que es más complejo de lo que pensábamos. El problema no es tan sencillo. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Nada, y te tendremos por aquí para hablar entonces de la parte política que resta. Sabemos que tú no te vas a quedar tranquilo, eres político de raza. Eso está. Es lo que haces. En la sangre. Y lo haces muy bien. Mira, brevemente, nosotros en la dirección del partido se me encomendó una tarea, que es salir a promover, a explorar con un diálogo, con consulta, la posibilidad de constituir un polo de soberanía, un polo patriótico, con otros actores que entiendan que este no es un momento de lucha político-electorales, sino de luchas nacionales, incluso de liberación, la bandera de liberación. O sea que la idea no es participar en las elecciones, sino presentar una visión alternativa. Hay que pensar en las vías institucionales, que en una democracia son las elecciones. Es la única. A pesar de los condicionamientos, de las limitaciones, de los apremios del tiempo, a pesar de todo eso hay que pensar en eso. Pero con la conciencia de que la lucha que está planteada no es política electoral, es una lucha nacional patriótica, es una lucha de liberación, porque el país está ahora como nunca muy expuesto a sucumbir y a sufrir daños de gran calado si la sociedad dominicana no se moviliza, no apela a sus reservas, que están en todos los órdenes, claro, en los partidos, fuera de los partidos, en las iglesias, aquí, en el exterior. Entonces, a esos dominicanos que le estamos diciendo, miren, vengan, y es ahora, porque si no se hace un esfuerzo ahora, vamos a pagar un precio muy alto en el futuro, muy alto. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros.